Cordial saludo, soy Dainés Milena Barahona Ríos, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Abierta a Distancia, UNAD. Y en el día de hoy les daré una breve explicación sobre la aplicación de la teoría de conjuntos. Mi explicación va a ser por medio de un ejercicio que voy a resolver a continuación. Ok, el ejercicio que voy a resolver, es el ejercicio 3. Entonces, este ejercicio nos muestra una información, la cual voy a leer para ver qué nos dice. Ok, la UNAD llevó a cabo un estudio sobre las preferencias de los estudiantes en cuanto a la modalidad de estudio y recopiló información sobre 3 opciones: la presencial, que nos la simboliza en P, la virtual, que nos la simboliza en V, y la semipresencial, que nos la simboliza en S. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 200 estudiantes prefieren la modalidad presencial. 120 estudiantes prefieren la modalidad virtual. 120 estudiantes prefieren la modalidad semipresencial. 15 estudiantes prefieren la modalidad tanto la semipresencial y la virtual. 30 estudiantes prefieren tanto la modalidad presencial como la semipresencial. Aquí podemos ver y la semipresencial. 10 estudiantes prefieren tanto la modalidad virtual y la modalidad presencial. Y por último, 5 estudiantes prefieren todas las modalidades: la presencial, la virtual y la semipresencial. Esta es la información que nos brinda nuestro ejercicio 3, con la cual lo vamos a resolver. Ok, vamos a continuar. Lo primero que hacemos es colocar el problema en términos de las operaciones entre conjuntos y realizamos el diagrama de Venn. Ok, aquí vemos que tenemos las mismas presentaciones simbólicas que nos dieron anteriormente: la presencial, que es P, la virtual, que es V, y la semipresencial, que es S. La tenemos de forma simbólica, pero con la misma información porque no la podemos cambiar. Y aquí sí la tenemos como nos las presentó el ejercicio anteriormente. Ok, pasamos a nuestro diagrama. Aquí lo podemos ver. Ya yo lo realicé, pero les voy a mostrar cómo lo realicé y por qué tiene estos resultados que tengo aquí. Ok, empecemos de abajo hacia arriba. Ok, este punto nos dice: 5 estudiantes prefieren todas las modalidades: presencial, virtual y semipresencial. Entonces aquí en mi diagrama podemos ver que este numerito 5 está en la unión de las 3 modalidades, que son los 3 circulitos de mi diagrama. Está en la unión de P, que es presencial, en la unión de P, que es V, que es virtual, y en la modalidad de S, que es semipresencial. Vemos aquí porque como los estudiantes prefieren todas las modalidades y solamente contamos con 3, está en medio de las 3 modalidades que prefieren estos 5 estudiantes. Ok, continuamos. 10 estudiantes prefieren la modalidad virtual y la modalidad presencial. Entonces ya no podemos agregar 10 porque aquí tenemos el 5. Entonces nos vamos a la modalidad presencial y a la virtual, que es la que nos nombran aquí, que prefieren los 10 estudiantes. ¿Y qué hacemos? En medio de estas 2 modalidades colocamos el 5. Entonces hacemos una suma con el 5 que tenemos aquí. 5 más 5, 10, que es el número de estudiantes que prefieren tanto la modalidad virtual como la modalidad presencial. Continuamos. 30 estudiantes prefieren tanto la modalidad presencial como la semipresencial. Entonces nos vamos a la modalidad presencial y la semipresencial. Bueno, como hicimos anteriormente, no agregamos el 30, sino que le agregamos 25 y hacemos la suma. 25 más 5 nos da 30, que es el número de estudiantes que prefieren la modalidad
presencial y la semipresencial. Por eso nos fuimos a estas modalidades, a la presencial y a la virtual. Y agregamos el 25 en la unión de estas dos nomás. Ok, seguimos. 15 estudiantes prefieren tanto la modalidad semipresencial y la virtual. Entonces nos vamos a la modalidad semipresencial y a la virtual, y en medio de estas dos no agregamos el 15, sino 10. Entonces hacemos la suma 10 más 5, 15, que es el número de estudiantes que prefieren la modalidad semipresencial y la virtual. Ok, continuamos. 120 estudiantes prefieren la modalidad semipresencial. Entonces nos vamos a la modalidad solamente semipresencial. Pero como ya tenemos 25, 5 y 10 de las demás modalidades, solamente agregamos 80 y hacemos la suma. 80 más 10 más 5 más 25, que nos da 120, que es el número de estudiantes que prefieren la modalidad semipresencial. Continuamos con los estudiantes que prefieren la modalidad virtual, los cuales son 120. Entonces nos vamos a la modalidad virtual. Ya contamos con el 5, el otro 5 y el 10 que nos prestaron las demás unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente colocamos 100 y hacemos la suma. Entonces 100 más 10 más 5 más 5 nos da 120, que son el número de estudiantes que prefieren la modalidad virtual. Y por último nos vamos a los 200 estudiantes que prefieren la modalidad presencial. Entonces nos vamos aquí a nuestra modalidad, en nuestro diagrama, y vemos que ya contamos con 25, con 5 y con 5. Entonces, ¿qué hacemos? Damos el número de 165 como lo vemos aquí y hacemos la suma. 165 más 25 más 5 más 5, que nos da 200, que es el resultado del número de estudiantes que prefieren la modalidad presencial. Ya terminado nuestro diagrama, ya sabemos por qué no tenemos este resultado. Ya terminado todo esto, pasamos a resolver 3 preguntas que nos hacen de acuerdo a este diagrama que tenemos aquí. Claro que no vamos a cambiar la información. En ninguno de los diagramas que vamos a presentar vamos a cambiar esta información. Ok, nuestra primera pregunta es: ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Entonces, no nos dicen en qué modalidad, sino cuántos. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos el número de todos los estudiantes que tenemos aquí que fueron encuestados. Sumamos 165, 25, 5, 5, 100, 10 y 80. Ya yo hice esta suma y el resultado que me dio fue 390 estudiantes. Entonces la respuesta a nuestra pregunta, la cual es ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Su respuesta es 390 estudiantes fueron encuestados. Ok, pasamos a la segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta es: ¿cuántos estudiantes prefieren la modalidad presencial y virtual, pero no la semipresencial? Entonces nos vamos, aquí si nos están preguntando directamente estas dos modalidades, entonces nomás contamos con estas dos, con la presencial y la virtual, solamente tenemos en cuenta esta. Entonces en la unión de estas dos podemos ver que solamente tenemos 5 estudiantes. Entonces esta es la respuesta a nuestra pregunta, la cual es ¿cuántos estudiantes prefieren la modalidad presencial y virtual, pero no la semipresencial? Ok, su respuesta es 5 estudiantes prefieren la modalidad presencial y virtual, pero no la semipresencial. Por eso no tocamos la semipresencial, solamente la presencial y la virtual. Continuamos con esta tercera y última pregunta. Aquí la tenemos. ¿Cuántos estudiantes prefieren exactamente la modalidad de estudio? Bueno, aquí vemos que si no tenemos en cuenta estos aquí, que no subrayamos, porque es la unión de todos, de estos 3, aquí vemos que están unidos, entonces solamente nos vamos a esta, a
número de estudiantes que solamente prefieren una sola modalidad, solamente la presencial, solamente la virtual y solamente la semipresencial. Por eso lo tenemos aquí resaltadito en rojito. Entonces, el número de estudiantes que prefieren la modalidad solamente presencial son 165 estudiantes. La virtual solamente la prefieren 100 estudiantes, solamente prefieren la modalidad virtual. Y la semipresencial la prefieren solamente 80, que solamente eligieron estudiar semipresencial. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta de cuántos estudiantes prefieren exactamente la modalidad, una modalidad de estudio, es el resultado de la suma de estas modalidades que vemos resaltaditas en rojo. Ya yo la sumé y el número que me dio fue 345 estudiantes. Prefieren exactamente una modalidad de estudio. Esta es la respuesta de nuestra tercera y última pregunta. Ok, entonces ya terminado nuestra breve explicación. Solamente me queda darles las gracias por su atención, por su tiempo y espero que esta explicación le haya sido de gran provecho. Gracias.